Pues muy bien, hermanos, vamos a continuar con la pasión de Cristo, la semana de la pasión. En esta ocasión con ya Lucas capítulo 20, versículos del 1 al 19. Cierto día, mientras Jesús enseñaba a la gente y predicaba la buena noticia en el templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas?, le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Primero déjenme hacerles una pregunta, les respondió Jesús. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, preguntarán por qué nosotros no le creímos a Juan. Pero si decimos que era meramente humana, la gente nos apedreará, porque están convencidos de que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron que no sabían. Jesús respondió: entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús se dirigió nuevamente a la gente y les contó la siguiente historia. Un hombre plantó un viñedo, lo alquiló a unos agricultores arrendatarios y se mudó a vivir a otro país por varios años. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores atacaron al siervo. Le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Así que el dueño envió a otro siervo, pero a este también lo insultaron. Le dieron una paliza y lo despacharon con las manos vacías. Entonces envió a un tercer hombre, a quien lastimaron y echaron a patadas. ¿Qué haré?, se preguntó el dueño del viñedo. Ya sé. Enviaré a mi querido hijo, sin duda a él lo respetarían. Sin embargo, cuando los agricultores vieron al hijo, se dijeron unos a otros: aquí viene el heredero de esta propiedad. Matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. ¿Qué creen ustedes que hará con ellos el dueño del viñedo?, preguntó Jesús a la gente. Les diré: irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. ¡Qué terrible que suceda algo así!, protestaron los oyentes. Jesús los miró y les dijo: entonces, ¿a qué se refiere la siguiente escritura? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Todo el que tropiece con esa piedra se hará pedazos, y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Los maestros de la ley religiosa y principales sacerdotes querían arrestar a Jesús en ese mismo momento, porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Hasta aquí reflexionaremos en el texto bíblico de Lucas 20, del 1 al 19. Vemos que Jesús es cuestionado por enésima vez por sus enemigos. En esta ocasión porque está en Jerusalén predicando con autoridad en el templo y alrededores. Y por supuesto los fariseos, sacerdotes y líderes religiosos se sentían de algún modo despreciados, señalados y rechazados por esta autoridad de Jesús. Probablemente también esta cuestión de la autoridad de Jesús está haciendo referencia a que Jesús no venía de una familia precisamente reconocida ni bien posicionada. Él era hijo de un carpintero, de un artesano. Bueno, un matiz que os puedo compartir aquí es que aunque se diga popularmente que Jesús era hijo de un carpintero, de José, en ese tiempo, incluso hoy en día también, sería más preciso decir que Jesús era hijo de un artesano / albañil.
De hecho, hoy en día también en la construcción se usa mucho la madera, ¿verdad? Pero bueno, eso es un tema interesante que me llama la atención de Jesús, pero que en definitiva nos muestra que Jesús no provenía de una familia posicionada, como estos líderes religiosos. Tampoco había estudiado en escuelas de prestigio rabínicas como estos. Jesús venía de una familia humilde, es más, venía de una ciudad muy polémica, Nazaret. No sé a qué sería semejante aquí en Madrid, referirnos quizá a Parla o a Vallecas, en la mentalidad madrileña, pues algo así sería Nazaret para los de Israel. Por eso es que los oyentes, los líderes religiosos en medio del gentío, le cuestionaban a Jesús su autoridad. Pero ya sabéis que Jesús es muy sagaz, que Él sabe de lo que tienen en sus corazones estas personas corruptas, y les cuestiona a sus enemigos, ¿con qué autoridad bautizaba Juan el Bautista? Jesús sabía que esta pregunta era una pregunta trampa para ellos. Sabía que sea lo que ellos respondían, iban a quedar mal. Si decían que Juan el Bautista predicaba con la autoridad de Dios, ellos podrían ser juzgados porque no obedecieron a Juan el Bautista. Y si decían que Juan el Bautista se inventó esa doctrina del bautismo en el río Jordán por arrepentimiento, que era simplemente una doctrina de seres humanos, de hombres, el pueblo iría contra los líderes, porque le tenían mucho aprecio a Juan el Bautista. Es por eso que ellos no pudieron responder, y de algún modo nosotros ya volvemos a descubrir, por enésima vez, que estos líderes religiosos no buscan agradar a Dios, sino agradar a los hombres. Por eso no respondieron. En verdad la respuesta era la siguiente para ellos: Juan el Bautista predicó porque él quiso, bautizó porque él quiso, no es una orden de Dios. Pero no lo dijeron abiertamente por miedo a ser rechazados por el pueblo. Vemos que desgraciadamente estos líderes no tenían temor de Dios, simplemente buscaban administrar la fe a su manera, enseñorearse de todo lo relacionado con la espiritualidad de Israel. Sin embargo, Jesús no solamente venía a, de algún modo, recuperar lo que se había perdido, como también se profundiza en algunas parábolas, sino también para mostrar y señalar a aquellos que habían sido principalmente culpables de que Israel andase a espaldas de Dios. Desde luego, Jesús quiere también evidenciar cuál es su destino. Por un lado lo vemos porque siempre está siendo rechazado por la mayoría de los líderes religiosos, pero con esta parábola que acto seguido comparte tras hablar con estos falsos líderes religiosos, la parábola de los labradores malvados, desde luego Jesús está mostrando cuál va a ser su destino. Él es el hijo del hombre, del dueño del viñedo, que irá allí y será asesinado por los labradores. La viña en la mentalidad judía tiene un gran valor y significado, aparece en varios libros, entre ellos en Isaías, ¿verdad? Por eso es que Jesús hábilmente usa esta parábola haciendo referencia al viñedo, porque sabe que la viña es un punto muy importante en la cultura judía. Desde luego la parábola es relativamente fácil de interpretar. El viñedo necesita una serie de cuidados adecuados, y es por eso que el dueño de este viñedo, que debe irse, no se sabe por qué, se va durante una temporada un poco larga, decide alquilárselo a unos agricultores, a unos labradores. Desgraciadamente estas personas que se debían de ocupar del mantenimiento del viñedo no lo hicieron de manera responsable. Por otro lado, nosotros ya sabemos que las parábolas de Jesús no son perfectas narradoras de toda la historia de la humanidad. Solo ciertos detalles son los que se destacan cuando analizamos las parábolas. Si vamos más allá, cometemos un error a la hora de interpretarlas. Como comenté en el estudio bíblico, recientemente, hace unas semanas, unos pocos meses, se levantó un pastor, un teólogo, sacando una mala interpretación de la parábola de la higuera estéril, llamado Armando Alducín, y dijo que el Señor iba a venir en el año 2028, o sea, dentro de 6 años.
Y esta interpretación la sacó, desgraciadamente, por una parábola y algunos textos del Apocalipsis. Pues nosotros, hermanos, por supuesto, que no somos ni tenemos por qué ser teólogos, ni escritores, ni pastores, podemos también cometer errores a la hora de interpretar las Escrituras, especialmente cuando usan un lenguaje figurativo, alegórico o parabólico. Y cuando vemos esta parábola, nos damos cuenta al principio que no todos los detalles tienen relación con lo que Dios es. Al principio, cuando leemos, dice: un hombre plantó un viñedo, lo alquiló a unos agricultores arrendatarios y se mudó a vivir a otro país por varios años. Todos estamos de acuerdo en que este hombre representa al Padre y que su Hijo representa a Jesús. Todos estamos de acuerdo en que este viñedo representa a Israel y que los labradores son los líderes religiosos de Israel, que son los encargados de compartir la fe de Dios, de preparar al pueblo para ser de bendición a todas las naciones. Pero como he dicho antes, las parábolas no son exhaustivas. No todo detalle de una parábola debemos de aplicarlo, porque aquí dice: y el hombre se fue a otro país por varios años. Si nosotros usamos esta parábola y decimos que se refiere al Padre y que esto también se refiere al Padre, no estaríamos creyendo en un cristianismo, estaríamos creyendo en un deísmo. ¿Y qué es el deísmo, verdad? El deísmo, según la RAE, es una doctrina teológica que afirma la existencia de un Dios personal, creador del universo, pero que no se relaciona con el universo. Si nosotros empezamos a interpretar esta parábola a la luz de que fue un hombre que se marchó a otro país por varios años, estaríamos pensando en una especie de deísmo, un Dios que ha creado las cosas, pero que no se ha involucrado con la creación. Sin embargo, aquí vemos a un Señor distinto, un Señor que se revela, que se preocupa, que envía a sus siervos y envía incluso hasta a su Hijo, porque quiere recibir frutos y compartirlos con alguien más. El movimiento del deísmo es un movimiento generado por grandes pensadores, entre ellos Aristóteles, que creían que sí, existía algo, un ser creador, un ser superior, que había hecho todas las cosas, pero que no tenía una relación con su creación. Sin embargo, nosotros creemos en un cristianismo, en un Dios que no solamente ha creado todas las cosas, que no solamente ha hecho al ser humano a su imagen y semejanza, sino que se ha implicado con su creación, ha convivido con ella, hasta tal punto que el Dios de todas las cosas se ha hecho como nosotros, se ha hecho ser humano. Nosotros tenemos un Dios totalmente distinto, y es por eso que, aunque la parábola diga que se marchó por un tiempo, qué bueno, hermanos, que nuestro Dios no se marche por ningún momento. Incluso cuando leemos Génesis, ¿verdad?, que lo podemos leer de manera literal o alegórica o mitad y mitad, dice que el Señor, tras esos 6 días de creación, al 7º descansó. Pero sin embargo Jesús, cuando estaba compartiendo con sus discípulos y con el gentío, les decía: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por tanto, nosotros creemos en un Dios que se ocupa, que trabaja, que sirve. Y todo aquel que crea en ese Dios debe trabajar, debe sacrificarse y debe servir. Es por eso que qué bueno que tengamos un Dios que se implica, un Dios que llora, como vimos el viernes, que lloró al ver cómo la ciudad de Jerusalén le rechazaba. O cómo lloró también cuando murió su amigo Lázaro. O cómo incluso ahora está intercediendo al Padre por nosotros. Yo sé que debido a la tradición que hemos recibido de la Iglesia Católica, nos produce cierta ternura, cierta quietud, ¿verdad?, cierta confianza, cuando un señor con experiencia, con muchos años en la fe, o un pastor, o un líder de iglesia, o un diácono, ora por nosotros, ¿verdad? Muchas veces somos propensos a pensar eso. Aunque esté mal, llegamos a creer que si la cena del Señor la administra el pastor, o si el bautismo de mi hijo, de mi hermano, de mi amigo, lo hace el pastor, es mejor, ¿verdad? Y si por mí ora el pastor, es mejor. Pero eso es mentira. Todos tenemos acceso a Dios. Y si la cena del Señor, un bautismo,
una presentación de un niño como hemos hecho hoy, o cualquier cosa, lo hace un hermano que tiene una relación con Dios, en el nombre de Dios, es totalmente igual de bueno que lo haga un líder. Pues para aquellos que todavía estamos luchando y que entendemos que un culto es mejor si lo lleva una persona que ha estudiado teología y que tiene el llamado pastoral, a que si lo hace una persona que se ha preparado por el mensaje pero que no tiene el llamado ni tampoco ha estudiado teología durante muchos años, pues si todavía te cuesta luchar con esa tradición que hemos heredado de la Iglesia Católica, qué bueno es leer ese texto de Hebreos que se nos dice que nuestro Señor Jesús está intercediendo por nosotros. Hermanos, el Señor Jesús está orando por ti ahora mismo, al Padre. Y qué mejor saber que el mismo Dios está orando por ti, al Padre. Porque tenemos un Dios que se implica, un Dios que se sacrifica, un Dios que lo da absolutamente todo. Vemos que en esta parábola, donde el Señor, el dueño, quería recoger sus frutos, pues sí, enviaba a sus siervos, pero no sé si os habéis fijado en un detalle muy interesante, porque en ningún momento, salvo al principio, que se habla del viñedo y de que el dueño quiere recoger los frutos, por parte de los labradores y cuando van los siervos, no se mencionan los frutos. Supongo que serán de estos detalles que no podemos tampoco darle muchas vueltas porque no es el objetivo principal de la parábola. El objetivo principal de la parábola es mostrar cuál es el destino de Jesús, la cruz. Y quizá el propósito secundario es denunciar, por enésima vez, que los líderes religiosos de Israel, la mayoría de ellos, estaban corrompidos y viviendo en pecado. Me llama la atención este detalle y por eso lo voy a compartir. Cuando se habla de este viñedo, hermanos, estos labradores, estos agricultores, por supuesto, está claro que se quieren adueñar del terreno. Por eso cada vez que el dueño envía a un siervo para recoger los frutos, lo echan fuera y le pegan y lo maltratan. Pero me da la sensación de que lo hacen no por el propósito del terreno, no porque tengan una dependencia de los frutos del viñedo, sino porque quieren tener esa posición de decir, este terreno, este campo, este viñedo es para mí. Es decir, en esta parábola, hermanos, en ningún momento se nos habla, no como en otras, que esté dando un buen fruto este viñedo. No sabemos si este viñedo está lleno de ramos de uva, o si lo mismo estos agricultores son personas que no han trabajado y que no están produciendo frutos. Y me llama la atención, hermanos, porque el Señor Jesús también denuncia eso en los líderes religiosos y es por eso que es traicionado, que es arrestado y que es crucificado. Estos labradores, hermanos, me hacen recordar al famoso perro del hortelano que ni come y ni deja comer. Estos labradores seguramente no estaban labrando bien la tierra, abonando bien el viñedo y cuidándolo para que dé buenos frutos, pero tampoco dejaban que vengan otros para trabajar en ella y por supuesto tampoco habría frutos seguramente que dar. Fijaos cómo estaban de mal estos labradores en esta parábola. Por supuesto, también no podemos ignorar, al igual que nuestro Dios Padre no se ha ido a otro país durante unos años, si veis en la parábola, dice, ¿qué haré?, se pregunta el dueño en el versículo 13. Ya sé, enviaré a mi querido hijo, sin duda a él lo respetarán. Este versículo 13, hermanos, tampoco podemos aplicarlo a la realidad, porque nuestro Dios Padre y Jesucristo ya sabían de antemano, antes de ser hombre, lo que le iba a pasar. En el viñedo, el dueño parece ser una persona con cierta inocencia, el pobre. Bueno, a mis siervos los han maltratado, no les han dado el fruto, pero seguro que a mi hijo sí lo van a respetar. Pues no, hermanos, nuestro padre ya sabía qué es lo que iba a pasar con su hijo.
Es más, el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Jesús ya sabía que había nacido para morir. Y aún así lo hizo. Que desde luego es un elemento totalmente chocante para nuestra mentalidad, y así lo reflexionamos en el domingo de resurrección de Semana Santa. Jesús sabía cuándo, dónde y por quién iba a morir. ¿Cómo sería nuestra vida si supiésemos eso, verdad? ¿Cuándo vamos a morir? ¿Dónde? ¿De qué forma? Desde luego nuestra vida cambiaría muchísimo si supiésemos cuándo, dónde y cómo vamos a morir. Pues Jesús lo sabía, hermanos, y aún así siguió adelante con su misión. Y todo verdadero creyente de Jesús también debe de saber que puede morir en cualquier momento, pero que la confianza, que nuestra vida está sostenida en las manos de Dios. Evidentemente, los falsos líderes y religiosos y sus seguidores más devotos también rechazaban a Jesús, no solamente porque no estaban de acuerdo con su forma de enseñar, con esa autoridad que él tenía, que no solamente enseñaba, sino que hacía sanidades y milagros, sino que además, hermanos, Jesús no cumplía las expectativas de lo que los líderes religiosos esperaban. Ellos querían a un rey David, multiplicado por 1000, a un hombre poderoso, a un hombre que pueda rebatir al Imperio Romano, que pueda echar fuera a todos los extranjeros, porque los judíos eran muy nacionalistas. Eso querían no solamente los líderes políticos y religiosos corruptos, sino una gran parte del pueblo, porque habían sido educados en esas ideologías. Y Jesús no cumplía esas expectativas porque era un hombre que venía de una familia sencilla, artesano, venía de una ciudad totalmente corrupta, Nazaret, y no había estudiado en grandes escuelas rabínicas, ni tenía ningún peso social, ni mucho menos. Por eso lo rechazaron. Y claro, cuando nosotros pensamos en el rechazo de ellos, debemos también pensar en cómo se produce el rechazo de Dios a aquellos que le han rechazado. La ira de Dios. Porque dice después, ¿a qué se refiere la siguiente escritura? Versículo 17. La piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Todo el que tropiece con esa piedra se hará pedazos, y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Vemos, y es más, el viernes justo fue en esta línea, Jesús y su sensibilidad llorando por Jerusalén, pero luego mostrando cómo la ira de Dios iba a castigar a Jerusalén y a Israel en general. Vemos cómo ellos, debido a que no encontraron al Cristo, al Mesías, al libertador que ellos esperaban, tomaron las riendas de su destino. En el año 66, varios judíos levantaron grandes revueltas para echar fuera al Imperio Romano y a los extranjeros de Israel, especialmente de Jerusalén. ¿Qué pasó? Que en los años 70, antes, Nerón, el emperador del Imperio Romano, envió a sus soldados, especialmente a sus generales Espartiano y Tito, para que lleven un ejército tan grande que pueda destruir a todos esos judíos revolucionarios. Cuando llegó el año 70, Nerón ya había fallecido, pero sus generales cumplieron con la misión. Y el castigo fue tan grande que llegaron a destruir lo más sagrado para los judíos, el templo de Jerusalén. Y de eso ya solamente queda lo que hoy en día muchos conocéis y podéis ver en las noticias, ese muro de las lamentaciones, donde los judíos ortodoxos más devotos depositan sus lágrimas y su fe. Por eso, hermanos, ante esta situación, que ya no solamente es bíblica, ya no solamente es una parábola, ya no solamente os estoy narrando la historia, nosotros también, a la hora de pensar en toda esta corrupción de los líderes religiosos, por supuesto, debemos de aplicarlo al hoy, ¿verdad?
si hoy en día hay cristianos que no son cristianos bíblicos, si hoy en día hay pastores, diáconos y líderes que no son buenos pastores, diáconos y líderes. Porque la historia, desgraciadamente, muchas veces se repite, sobre todo cuando no se conoce en profundidad. Y aún conociéndolo, muchas veces no se puede evitar. Conocer no es suficiente. Como ha compartido nuestro hermano Ricardo, debemos ser testigos activos. De nada me vale saber que quizá ese ordenador se va a caer de la mesa porque está muy al filo, si luego no hago algo para quitarlo de ahí y evitar que se caiga. ¿De qué vale que sepa que se va a caer probablemente? Tengo que ir a por ese ordenador o pedirle a alguien que por favor lo coja. Pues igual, hermanos, nosotros también no solamente debemos de conocer la historia, rumiarla, sino también aplicarla e identificarla en la iglesia de hoy. El viernes en el culto de oración os pregunté, ¿creéis que si quizá Jesús viniese no por segunda vez, sino entre medias, un instante, y visitase nuestras iglesias, nuestras organizaciones, nuestras ONGs y ministerios, ¿creéis que quizá Jesús no se pondría a llorar quizá al ver cómo lo estamos haciendo en algunos casos de mal? O quizá al revés, porque el viernes vimos que Jesús lloró por Jerusalén, pero luego cuando llegó al templo y vio a los cambistas, a los mercaderes, vendiendo animales para sacar beneficio de la tradición judía de los sacrificios, vimos cómo Jesús echó a patadas a esa gente, porque se habían corrompido y habían corrompido la casa de oración, el templo de Dios. Pues es legítimo preguntarnos, al igual que nos podemos preguntar, ¿Jesús lloraría al ver ciertas iglesias, ciertas denominaciones, ciertas familias supuestamente cristianas que no están practicando su fe? En algunos casos también podría pasar que Jesús venga hipotéticamente y me eche patadas a mí, por ejemplo, porque no lo estoy haciendo bien. O a alguno de vosotros, o de otra iglesia, porque quizá nos hemos corrompido y debemos de cambiar. Pues por supuesto que sí, hermanos. Estamos viendo noticias. Ayer salió en Protestante Digital un reportaje de todo el caos que ha habido en los bautistas del sur, en Estados Unidos. Casos y casos de abusos sexuales a niños. Y no hay que ir muy lejos. De vez en cuando también aquí en ciertas iglesias evangélicas salen pastores pedófilos. Ya no solamente sacerdotes pedófilos. Pues sí, hermanos, Jesús está llorando seguramente por algunos hermanos, por algunos pastores. Y si viniese, echaría patadas a más de uno también. Y nosotros tenemos ese deber de educar a nuestros niños, fomentar la educación entre todos, conocer la palabra de Dios, identificar cómo están nuestras vidas, porque si no, quizá no estamos del lado de Jesús, estamos del lado de aquellos que están endurecidos y que piensan que lo que están haciendo está bien. Y por eso, hermanos, nosotros debemos derribar los ídolos que muchas veces hemos construido en nuestra vida, los dioses que a veces tenemos en nuestra vida, que no tienen por qué ser necesariamente mi ego, o el dinero, o la fama, o mi coche, o mi profesión. Ya sabéis, hay personas que tú le preguntas por cómo está, qué tal, o cómo se llama, y de repente ya te habla directamente, soy el doctor tal, ¿verdad? Está tan orgulloso, le habrá costado tanto su doctorado, o ser médico, que se presenta con su profesión. Pues probablemente esa persona tenga mucho apego, tenga como ídolo su trabajo, o quizá su coche, quizá su dinero, quizá, qué sé yo, cada uno, qué ídolos tendrá. Pero no me refiero a ellos, porque ahí tendríamos mucho que hablar. A mí me gusta más lo que parece que sí, pero no. Lo que es como el trigo y la cizaña, ¿verdad? Que de lejos, pero cuando te acercas, te das cuenta. Pues hermanos, cuando analizo
en líneas generales, cómo los evangélicos nos comportamos en la Comunidad de Madrid, en España, en el mundo, artículos que se escriben, creyentes que se expresan en los comentarios de esos artículos o de estos vídeos en YouTube o de cualquier plataforma, me da la sensación, hermanos, de que estamos aceptando la existencia de Dios, pero que no estamos teniendo una relación profunda con Él. Cuando limitamos a Dios como esa persona que solamente está para bendecirnos con un buen trabajo, una buena familia, una buena salud, y para morir viejitos y tranquilos en la cama, creo que son ideas, por supuesto, legítimas, ¿no? ¿Quién no va a querer tener una buena familia, un buen trabajo, una buena salud, y que cuando muera no se dé cuenta? Todos queremos eso. Pero ¿es a eso a lo que nos ha llamado Dios? O mejor aún, formulando la pregunta de otra manera, ¿Dios está solamente para eso, hermanos? ¿Solamente para concedernos nuestras bendiciones, nuestros deseos? ¿Es solamente Dios un Papá Noel? ¿O unos Reyes Magos? Ni lo uno ni lo otro, hermanos. Por supuesto, Dios no está para torturarnos, ni para mostrarnos su ira y castigo constantemente. Dios es bueno, es misericordia y es amor. Pero también busca de nosotros que nos impliquemos, que aprendamos, que crezcamos. A veces creo que cuando vemos solamente a Dios como aquel que me tiene que bendecir, y si no me bendice es porque estoy haciendo algo mal, o porque quizá Dios es malo, como algunas personas, ¿verdad? Que llega un momento en que no les va bien en la vida y dicen, pues voy a cambiar de religión, a ver si ahora me va mejor. Pues esas personas, desde luego, están muy equivocadas. Y por otro lado, por supuesto, cuando tenemos esa visión de que Dios solamente está para concedernos regalos, se nos olvida que muchas de las cosas malas que nos pasan no es por culpa de Dios, ni por su iglesia. La iglesia está para ayudar, Dios está también para ayudarnos. Pero muchas veces Dios, la iglesia a veces sí, a veces no, nos deja para que sepamos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Todos tenemos el derecho de pedirle a Dios un buen trabajo, por ejemplo. Claro que sí. Y si la iglesia muchas veces no te acompaña o no te ayuda si conoce a alguien que tiene un trabajo y no te lo comparte, pues se está equivocando la iglesia. Pero hay ocasiones en las que si no encuentras trabajo, quizá es porque no has invertido tu tiempo en una buena educación. Y llegas a pensar, es que ya tengo 30 o 40 años. Hermano, yo he conocido a personas que con 75 años están estudiando. No es tarde para estudiar. Y si estudias, te formas, trabajas también tu personalidad, eres más puntual, más responsable, más implicado, probablemente vas a encontrar más fácil un trabajo. O al menos tendrás más herramientas para acceder a ese trabajo. ¿Y acaso Dios no provee esos recursos para que nos esforcemos en ellos? Es más, ¿acaso ese esfuerzo no trae ya gratificación? ¿No trae un propósito a nuestra vida? Pues por supuesto que sí, hermanos. Igual a veces cuando nos quejamos de nuestra salud o de nuestra familia, lo mal que nos llevamos, ¿hasta qué punto también quizás sea culpa mía? Porque no me alimento bien, o porque no invierto una relación saludable con mis padres, o con mis hermanos, o con mis hijos. A veces queremos o creemos en un Dios que está aquí de comodín, como si esto fuera un juego de cartas. Y ese no es el Dios verdadero, hermanos. Y os comparto estas cosas porque muchos judíos y los líderes religiosos no identificaron a Jesús como el Mesías porque esperaban a otro Dios. Y quizá nosotros no estamos identificando bien a Jesús porque estamos esperando a otro Dios. O estamos orando a otro Dios. Y qué triste es eso. Porque Dios está ahí. Está aquí.
esperando a que le conozcas. Y hoy más que nunca tienes acceso para conocerle a Él, para profundizar en las Escrituras. No sé, muchas veces creo que nuestros ídolos nos están quitando el tiempo, el propósito y la vida en general. Porque creemos que todo va bien y es mentira. Estamos confundidos, perdidos muchas veces, porque no estamos centrados en aquel que nos ayuda a vivir como es digno. Dios quiere personas que se esfuercen, hermanos, que luchen, que crezcan, que no se conforman con lo que tienen. Dios quiere que toda nuestra vida sea para Él, porque nuestra vida antigua ya ha quedado atrás, ya se ha perdido. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y ya no soy yo el que decide, hermanos. Es Él el que debe gobernar mi vida. Y qué bueno es saber, por un lado, que Dios tiene un plan perfecto para mi vida, pero cuánto mal ha hecho este eslogan a muchos creyentes, hermanos. Porque ¿cuál crees que es el plan de Dios para tu vida? Como he dicho antes, simplemente tener una buena familia, un buen trabajo, una buena salud y morir de viejito en la cama, tranquilo, sin dolor. Ese es el perfecto plan de Dios para tu vida. Porque ese no fue el plan que tuvo Dios para Jesús. Tampoco fue el plan que tuvo Dios para los discípulos de Jesús. Ni tampoco el plan para los discípulos de Jesús. Pero hasta ahí, desgraciadamente. Luego vino Constantino, vino el Imperio Romano y destruyó buena parte por dentro del cristianismo y lo convirtió en la religión oficial del imperio. Y ahí empezó la corrupción. Nosotros, como iglesia independiente, como iglesia evangélica, de libre conciencia, donde cada uno tiene la responsabilidad de conocer a Dios, nosotros no imponemos a nuestros hijos nuestra fe, les educamos en ella para que en un momento determinado ellos elijan conscientemente. Nosotros no bautizamos a nuestros hijos y les metemos en liturgias y tradiciones. Ellos van a bautizarse cuando crean en Dios y cuando lo hagan en serio. Si no, lo único que habrán hecho es mojarse en un lugar de agua y salir y ya está. Y eso no vale para nada. Si verdaderamente una persona se ha convertido, no solamente va a hacer ese gesto, no solamente va a comer del pan y del vino cuando se celebre la cena del Señor, no solamente se va a congregar los domingos o en los cultos de oración, va a hacer más. Porque hay un plan perfecto para esa persona, para todo hijo de Dios hay un plan perfecto, y es un plan de inversión, de trabajo, de propósito, de crecimiento, hermanos. Y debemos de tener ese deseo. No podemos tener un solo día de nuestra vida sin el que no hayamos aprendido algo nuevo, hermanos. Sentir ese privilegio de aprender algo nuevo, ¿sabéis por qué? Porque todo conocimiento, toda sabiduría, toda ciencia proviene de Dios. Y cuando sabemos que Dios existe, que es Jesús, que se ha mostrado y se ha revelado, hermanos, debemos de profundizar, por supuesto, en las Escrituras, pero Dios también está afuera. Dios está en las disciplinas, en la ciencia, en el conocimiento. Y si verdaderamente entiendes que Dios existe y que Dios ha hecho todas las cosas, no te vas a conformar solamente con leer el devocional por las mañanas. Vas a buscar más. Vas a tener sed de Dios. Y le vas a buscar. Te vas a formar. Vas a estudiar. Vas a trabajar. Vas a invertir bien tu tiempo. Porque todo lo demás es vanidad. Como os pasé la frase de C.S. Lewis en la mañana en el grupo de WhatsApp. Cuando tenemos los ojos puestos en el cielo, lo demás viene por añadidura. Cuando tenemos los ojos puestos en este mundo, en esta vida, en el aquí y ahora y las preocupaciones de hoy,
perdemos eso y lo otro, que es lo peor. Cuando estamos centrados en Dios, hermanos, debemos ser perfeccionados, debemos ser santificados y ser perfeccionados en todos los sentidos. Como os compartí en el estudio bíblico, un creyente, hermanos, no puede ser un necio, no puede ser un vago, no puede ser un dormido, no puede ser un ignorante. Un creyente puede empezar su fe en medio de su sencillez, su ignorancia. ¿Por qué? Porque Jesús precisamente escogió a las personas más sencillas, a personas que se dedicaban a la pesca, que no podían entrar a las sinagogas porque trataban con animales muertos. Por tanto, no tendrían muchos conocimientos de las Escrituras, no tendrían una buena educación, no vendrían de una familia adinerada ni bien posicionada, pero ellos se convirtieron en los más grandes teólogos de la historia. Personas hoy en día han aprendido a leer y a escribir con la palabra de Dios, con la Biblia. Por tanto, ninguno tiene excusa para decir: yo no tengo tiempo para estudiar, yo no tengo tiempo para investigar. Menos aún ahora, cuando tenemos tantos recursos en Internet, en las bibliotecas, tanto acceso al conocimiento. Y me podréis decir, es que ahora hay muchos falsos conocimientos, hay fake news, hay artículos que a saber quién los escribe, hay sobreinformación, y es cierto. Pero un creyente tiene discernimiento y debe saber, en medio de todo lo que lee e investiga, su ignorancia. Hermanos, hasta una persona no creyente, al menos así lo creo, lo dijo: Sócrates, ¿verdad? Lo único que sé es que no sé nada. Pues sí, hermanos, cada vez que uno invierte tiempo en leer, en investigar, se da cuenta de cuán ignorante es. Pero Dios es la fuente de la sabiduría, de la ciencia y del conocimiento. Y nosotros debemos de profundizar en ello, esforzarnos. No vaya a ser que no descubramos ese plan perfecto que tiene Dios para nuestra vida. No vaya a ser que seamos los que se congregan aquí y quizá podrían congregarse otros más junto con nosotros, como los labradores de ese viñedo, que ni trabajaban la viña, ni dejaban que otros viniesen a recoger el fruto de la viña, ni dejaban que otros ocupen su lugar porque lo estaban haciendo mal. Pues quizá como movimiento evangélico, tantas iglesias evangélicas que hay en Madrid, quizá algunas se deban echar a un lado y decir: lo estamos haciendo mal, que vengan otros y nos enseñen. Pero desgraciadamente nos hemos adueñado muchas veces del viñedo, y ni siquiera para dar unos frutos, simplemente para decir: somos dueños del viñedo, aunque verdaderamente no lo seamos, porque ese viñedo ha sido alquilado, no ha sido comprado, ha sido prestado. El único dueño de la iglesia es Dios, y nosotros tenemos el privilegio de disfrutar, de participar en su reino, en su iglesia, pero no para ser los dueños, sino para ser los siervos que trabajemos en ello. Ocupemos bien nuestro tiempo, hermanos, porque los días son malos. Cada uno sabrá en qué usa su tiempo. Supongo yo que la mayoría de vosotros trabajará 8 o 12 horas como mucho. El resto del tiempo, quizá 6 u 8, lo usaréis para dormir. ¿Qué hacéis con el resto aparte de comer? Pues debemos de pensar en qué estamos haciendo con esta vida, porque esta vida es un segundo comparado con la eternidad. Y debemos ver la vida desde la eternidad, desde la mente de Dios, desde la perspectiva de Cristo. Solo así podremos vivir
dignamente y ser unos buenos siervos y no unos labradores malvados como en esta parábola. Vamos a orar, hermanos, dando gracias porque Dios nos da un propósito para nuestra vida y porque varios de nosotros estamos contestando a ese llamado, estamos sirviendo en esta iglesia y doy muchas gracias a Dios por ello.